¿Qué tal? Bienvenidos al Páramo de nuevo en una edición con invitado. El día de hoy vamos a hablar sobre la carrera de negocios internacionales. Tenemos, como ya les habíamos prometido, al señor Braulio, que viene de la Facultad de Contaduría y Administración. Esta carrera es relativamente nueva. ¿Cuántos años tiene más o menos, Braulio? Esta sería su tercer año, acaba de cumplir. Su tercer generación. Entonces, Braulio nos puede hablar muy bien porque muchas personas incluso pueden verse interesadas por el hecho de que es una carrera de nuevo ingreso, que le va a dar un enfoque muy distinto, porque muchas incluso las confunden con relaciones internacionales, pero el enfoque de negocios internacionales es muy distinto al estar en una facultad como tal, y su nombre lo dice, de negocios. Entonces vamos a ver un poquito sobre qué trata su carrera, cuál es su experiencia en la carrera, si recomienda su carrera, por si estás interesado en la misma, puedas quedarte a escuchar el programa entero. ¿Cómo estás, Braulio? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y ojalá que lo que les podamos decir por acá les sea de utilidad. Ok, ahora te quiero preguntar un poco, me parece interesante. Al ser una carrera nueva, ¿qué llevó a que la consideraras? ¿O qué dijiste? ¿Tenías alguna otra carrera en mente antes de considerar la misma? ¿O qué fue por ser una carrera nueva aventurarte? Porque no hay muchas referencias como tal. Sí, bueno, o sea, hay que tomar en cuenta primero que nada que es una carrera de ingreso indirecto. Esto quiere decir que no haces tu examen o no pides tu pase para la carrera de negocios internacionales. Tienes que ingresar a la facultad por alguna de las carreras de ingreso directo, como es administración o contaduría, igual que informática, ahí en la facultad específicamente. ¿No existen? Efectivamente, es una carrera de ingreso indirecto y por ser una carrera de ingreso indirecto, en ese año específicamente cuando la sacaron, no existía ni siquiera en teoría. O sea, la gente no entró a administración pensando, ya había plan de estudios, pero no era público. Ya, la gente no entró a la carrera pensando a la administración o a conta ese año, pensando en meterse en negocios internacionales. Yo entré a administración por las mismas razones que su invitado anterior, porque básicamente no sabía qué hacer en mi vida. Okay. Había muchas cosas que me gustaban, pero en este sistema está complicado que hagas algo que te gusta y que además te dé utilidades. Y además la familia con la que crecí siempre ha tenido esta visión de que el trabajo dignifica, que el estudio dignifica, etc. Entonces yo me dedicaba a otra cosa completamente distinta hasta que decidí entrar a una carrera, estudiar básicamente, y el propósito era tener algo que estudiar, ¿no? O sea, estar en una institución que te dé un título al final de que termines un cierto proceso. Entonces decidí administración porque me pareció algo muy amplio, muy versátil, porque mi familia tiene una empresa pequeña de comercializar arte y otras cosas, y dije, bueno, pues es algo que puedo aplicar en mi vida, ya sea en este tema familiar o puede ser después, en algún otro lado, y me pareció algo que suficientemente diversificable, como para que no me arrepintiera a la mera hora de estudiar eso, porque muchas veces pensé en estudiar medicina, pensé en estudiar derecho y muchísimas cosas. Entonces fue una de las razones. Ya que estaba yo en mi proceso de admisión a administración, ya que estaba yo admitido y que estaban dándonos la semana de inducción ahí en la facultad, sí, sí, sí. En donde te dicen pues más o menos, te explican la facultad, sí, y las áreas, la historia, las actividades que tienen, qué cátedras dan, de qué trata cada una, etc. Más o menos es como para que conozcas qué onda qué huele con la facultad de contaduría y administración, ¿no? Llega Jordi Rosado y... Exacto, llega Jordi Rosado, Gaby Vargas y te dicen los estudiantes, tus caracterizaciones de los estudiantes, te dicen un Goya. Exacto. Sí, claro, es algo que Jordi Rosado. Sí, entonces, te dan exactamente el administrador y todo el pedo así. Exactamente, entonces pues ya llegaron a ofrecer la carrera, literalmente. La ofrecieron en los grupos PAEA, que se les conoce, que son los grupos de alta exigencia académica. No. Que básicamente es la gente que entró con mejor promedio o que entró con mejores resultados en el examen de admisión. Jamás fui de esas personas. Y en esos grupos la promovieron, dijeron vamos a abrir una nueva carrera este año, va a ser la primera generación, etcétera. Nos dieron una plática en donde nos platicaron un poco la estructura de la carrera, nos platicaron sobre el plan de estudios, nos platicaron las posibilidades o las ventajas que podría tener esta carrera frente a administración o contaduría, que eran pues
seminarios impartidos por empresarios internacionales, intercambio estudiantil internacional, mayores facilidades para hacer este intercambio, porque en realidad lo puedes hacer en cualquier carrera de la UNAM, pero te iban a dar más facilidades, temas, y obviamente el plan de estudios, ¿no? Estructurado más hacia una tendencia globalizada, y bueno, esta plática, pues justamente hablaron de todos estos temas y fue por eso que yo dije, bueno, pues es una carrera, me parece bastante ambiciosa, por como la habían explicado en ese momento, y dije, pues órale, vámonos, ¿no? Y dije, si me quedo, pues me quedo, y si no me quedo, pues me quedo en la administración, ya no pierdes tu lugar. Entonces hice el trámite, que en ese año específicamente fue muy distinto a los que se dan ahora. Pero básicamente pues así fue como entré y bueno, sí, básicamente. Me parece muy curioso, creo, porque hay muchas personas cada que abren una nueva carrera en la UNAM que están interesadas como tal en el nuevo plan de estudios, en el enfoque que le van a dar, pero muchas personas no se avientan a es que el primer año a veces son los de prueba, ¿no? O es que el primer año no hay profesores tan acostumbrados a estas materias, a esos. ¿Qué fue lo que te animó que dijiste, güey, me voy a aventar, no importa que sea de nueva apertura, sí me va a llamar la atención? Pues que me gusta viajar y los idiomas, básicamente. Me metí aquí porque soy otaku. Sí, o sea, yo quería viajar y los idiomas. No, mira, lo que pasa es que en ese año, inclusive yo te puedo decir que los directivos de la carrera no sabían de qué iba la carrera. Es algo que no, y eso se da, creo, en cualquier... Cuando vas empezando un emprendimiento o cualquier tipo de empresa, no sabes cómo va a terminar. Al final solo tienes una idea y sabes para dónde quieres llevarlo. Exacto, o sea, el plan de estudios, pues, lo estructuraron de cierta manera para generar profesionales de cierto tipo, pero al final de cuentas, pues hay que tener en cuenta que el contexto depende muchísimo todo del contexto, del tipo de estudiantes que entren, etc. Entonces son muchos factores que creo que hasta cierto punto no tenían visualizados en ese momento y como estudiante pues menos podías tú verlos, ¿no? Entonces ahora se puede ver más y se va a ver en los próximos años, cuando haya egresados de la carrera y estén desempeñándose en el ambiente laboral o veremos las estadísticas y podremos ver, como lo puedes ver para las demás carreras, el grado de ocupación, puedes ver quiénes están dedicando a algo específicamente relacionado con su carrera. ¿Cuántos terminaron? ¿Cuántos hicieron un posgrado? Se titularon. Y fíjate que es muy interesante que lo que dijiste de que, Oscar, de que la gente los confunde con relaciones internacionales. Precisamente Oscar nos había dicho que eras de relaciones internacionales. No sabíamos hasta que viniste de lo que eras. Ahora que un día aquí, antes nos enteramos que sí, no apenas recientemente. Entonces, ahora que ya estás en la carrera, ya que sabemos que es una carrera diferente, ¿qué ventajas le ves tú a esta carrera en su plan de estudios? De lo que ya has visto o diferencias incluso. Con relación al resto de carreras, a relaciones internacionales y al resto de carreras que hay en la facultad de contaduría. Sí, bueno, negocios internacionales es una carrera técnica, si me lo permiten. ¿Por qué? Porque está enfocada a temas totalmente prácticos. No es una carrera que busque desarrollar teoría, es una carrera que es interdisciplinaria y por ser interdisciplinaria es complicado generar teoría a través de la interdisciplinariedad. Y esta carrera tiene un enfoque distinto a, por ejemplo, relaciones internacionales, que también es una carrera muy práctica, pero que tiene mucha más teoría, pero tiene esta diferenciación en el sentido de que el enfoque de negocios internacionales siempre va a ser mucho más pegado hacia temas de economía, temas de finanzas, temas, si me atrevo a decir, si bien te puedes desempeñar en todos los ámbitos como negociador internacional, a temas más enfocados al sector privado. Y eso es muy distinto a relaciones internacionales. En relaciones internacionales normalmente la tirada y el perfil del egresado es para desempeñarte a una, exactamente, tiene una parte, se va enfocado mucho más a una parte pública o inclusive dentro de la empresa privada. Se va a la parte de relaciones públicas de la empresa privada conforme a las tendencias supraestatales, ¿no? Como puede ser la ONU, las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, etc. Que a final de cuentas, te digo, esta
carrera en negocios internacionales le juega mucho más a este tipo de organizaciones, que te digo, te puedes desempeñar tanto en lo privado como en lo público, pero lo público se va mucho más a Organización Mundial de Comercio, se va mucho más a Organización Mundial de Aduanas, no se va tanto a la parte política de la parte comercial, exacto, digamos, un poco más. Exactamente, está mucho más enfocado a la parte Como comercial. su carrera hermana administración, relaciones internacionales y administración pública se dan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y negocios internacionales y administración a secas se da en la Facultad de Contaduría y Administración, que eso aquí vemos un poco que una carrera se dedica más al sector social o público y la otra se dedica al sector privado, ¿no? Podrá ser el enfoque inicial o la diferenciación central. Si tú en tu gran porcentaje te quieres dedicar al sector público, relaciones internacionales es lo que puedes escoger, y si quieres escoger un ámbito más privado, puedes escoger negocios internacionales, ¿no? Sí, y sobre todo el tipo de funciones que quieres desempeñar en el ámbito laboral, porque el relacionista internacional o el internacionalista no se enfoca tanto en la parte comercial, se enfoca mucho más en temas macroeconómicos, por ejemplo, se enfoca más en temas de diplomacia, etcétera, ¿no? De acuerdos internacionales, este tipo de cosas que a final de cuentas, digámoslo, me parece mucho más amplio el esquema, el marco en donde te puedes mover como relacionista internacional o como internacionalista, que el de negocios internacionales. El internacionalista tiene facilidades para ingresar a mercados laborales distintos al negociador internacional, pero el negociador internacional, y esto se relaciona, tiene una mayor especialización dentro del ámbito comercial. Entonces esto es como que el punto fino de cuál es la diferencia, ¿no? Ok, muy bien. Según lo que nos dijiste de que es como una carrera técnica, entonces definitivamente no hay un área de investigación dentro de tu carrera, no hay claro que lo hay. De hecho, entrando un poquito en cómo se compone la carrera se compone de 4 pilares específicamente, que es economía, administración, contabilidad y finanzas y derecho. Dentro de estos 4 ámbitos se mueve la carrera, y tú puedes desempeñarte en ámbitos tan diversos como pobreza y desigualdad, como puedes desempeñarte en temas financieros, por ejemplo, o te puedes desempeñar en temas inversión extranjera. Exacto, pues te puedes meter a lo que sea. O sea, el problema es que la carrera como tal no está enfocada en la generación de académicos, está enfocada en la generación de técnicos especialistas en negocios internacionales que se hiperespecialicen en un cierto sector específico, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, el comercio exterior, que tú podrías pensar que negocios internacionales se reduce a mover mercancías de un país a otro, ¿no? De un punto A a un punto B. Y eso es una falacia porque reduce muchísimo lo que realmente ves en negocios internacionales. Hay toda una estructura detrás de ese mover la mercancía del punto original al punto de... Y no nada más eso, sino que puedes dedicarte a algo completamente distinto en donde no estés viendo ni siquiera un producto físico. Sí. Te puedes meter a negocios internacionales en el parte de sector financiero, por ejemplo, que básicamente jamás vas a ver nada moverse, ¿no? No tiene nada que ver con logística, no tiene nada que ver con comercio exterior como tal, tiene más que ver con temas fiscales, tiene más que ver con temas regulatorios en materia financiera, tiene más que ver con temas regulatorios inclusive en derecho internacional, ¿no? En aduanas, etcétera, ¿no? Y no tanto en la parte logística o en la parte práctica de los negocios internacionales, cuando se trata de alguna empresa que se dedica a la manufactura o la maquila, ¿no? Okay. Dentro de esta amplia gama de posibilidades que te ofrece la carrera, ¿cuál crees que haya sido o cuál crees que debería de ser digamos el pilar más importante o el centro sobre el cual la carrera debería de girar a lo mejor un poco? No tanto en el sentido de que sí, ya nos hablaste que producen especialistas técnicos en ciertas áreas, pero más en el aspecto de cuál es el foco que debería de tener. Sí, creo que definitivamente, como se mencionó en el programa anterior, la ética tiene un papel preponderante.
Creo que, sin embargo, es difícil para una institución educativa incidir en la moral de una persona a niveles profundos. Esto tiene mucho que ver con el contexto histórico que tiene la persona, etc. Entonces, por más que tú quieras meterle ética a una persona, si no se le metió antes, ¿no? Si no tuvo un desarrollo ético antes una de escala de entrar. valores previa. Exacto, entonces es complicado meterlo porque en realidad el plan de estudios tiene ética desde el primer semestre. Tuve la fortuna de tener un muy buen profesor en ética de primer semestre y de segundo semestre y sin embargo, a pesar de esta facilidad que hubo, había muchos alumnos que lo veían como una clase de relleno, que lo veían como una clase que no valía la pena, que vamos a ir a hablar de... Y digo que tenía muy buenos profesores porque, por ejemplo, en uno de ellos tenía un método de estudio en donde ponía un caso y hacíamos un análisis de ese caso desde la perspectiva ética en negocios internacionales. Por ejemplo, se trató un tema de las chocolateras en África. Las chocolateras en África tienen básicamente esclavizados a las personas que cultivan el cacao y la chingada, y hasta en algunas ocasiones emplean niños, etc. Y como los gobiernos no tienen una regulación, eso es negocios internacionales, como los gobiernos no tienen una regulación a este tipo de trabajo infantil, etc., en los países menos desarrollados de África, pues las chocolateras internacionales se aprovechan de esta situación y dan condiciones muy precarias a sus trabajadores para poder mantener precios competitivos. Entonces, ese fue un tema que se trató en una de las clases de ética y que tiene mucha tela de dónde cortar, pero que la gente lo tomaba como es una materia de relleno, no pasa nada, la paso en extra o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que definitivamente se requiere tener un mayor enfoque y poner la lupa sobre la ética en los negocios internacionales, porque es algo que evidentemente lo podemos ver todos los días, ¿no? No existe la ética en los negocios internacionales. Sí, o se ve cada vez menos, o incluso puede ser que hasta este tipo de carreras, por ejemplo, como la tuya, incentiven a las empresas a buscar ese tipo de corrientes, ¿no? De tratar de cuidar más la ética, de hacer la diferencia, que sea un diferenciador en una empresa, que se quite este branding de falso reputación de empresa socialmente responsable, ¿no? Creo que no. Creo que lo que está generando mi carrera y otras carreras es especialistas que no se fijen en esa parte, que se fijen más en lo que se entiende por responsabilidad social empresarial, no tanto en términos ideológicos sino pragmáticos, que es bien, ¿no? buscar satisfacer una necesidad ética del consumidor, que es tú vas a consumir la cerveza, no importa cuál cerveza sea, pero si la cerveza dice cultivada con cebada orgánica, de libre pastoreo y feliz, ¿no? Le echan LSD a las semillas para que sean felices durante toda su vida. Te convencen de eso. Alpura con sus vacas, ¿no? Las cuidamos. Sí, que dice, las cuidamos como si fueran, y en realidad todos sabemos que sus vacas pastan en o no lo sabes, ¿no? Y a eso le tiran las empresas, ¿no? A hacer un marketing con eso exitoso. Tú no sabes. Tú no sabes si es leche de vaca, por empezar. Exactamente. Entonces, eso pues es justamente lo que en términos de quién está saliendo de la carrera, eso es lo que vamos a ver tanto en la UNAM, o es lo que vemos inclusive en otras universidades. Ahora, tú ves esta es nueva en la UNAM, pero tú has llegado a ver o tienes conocidos que esta carrera ya se haya impartido o probado en otras universidades. Sí, de hecho, esta carrera está en el Tecnológico de Monterrey, está en la Universidad Intercontinental, está inclusive en el Poli, tienen negocios internacionales. Sin embargo, defininísimamente, según la institución, tienen un enfoque distinto. Por ejemplo, en el caso del Poli, tenemos a más ingenieros tenemos a ingenieros personas mucho más técnicas en los aspectos. Se van mucho más al tema logístico, por ejemplo, al comercio exterior y aduanas, que es una rama de los negocios internacionales.
en donde básicamente te vas a, o sea, el perfil del egresado es ir a una empresa de logística, ya sea, llámese DHL, UPS, etcétera, o inclusive algunas más chicas, o irte a una empresa productiva, pero te vas al área de logística, ¿no? Al área de compras o al área de ventas, etcétera, y lo que ves más es temas de movimiento de mercancías. Eso es lo que se ve en el Poli. Lo que se ve en Tecnológico de Monterrey es irte mucho más enfocado, como en general en Tecnológico de Monterrey, a la gerencia, ¿no? A temas regulatorios, a temas legales, ¿no? Le dan un mayor énfasis al tema del derecho internacional, privado específicamente. En el caso de la Universidad Intercontinental, le dan mucho más peso a los temas regulatorios en materia aduanera. De recursos. No tanto eso, sino más en temas regulatorios, como pueden ser restricciones a la importación y a la exportación, etc. Entonces, tienen un enfoque muy distinto. Creo que definitivamente en la UNAM lo están abordando desde una perspectiva mucho más humanista. Y eso creo que es algo positivo. Sin embargo, se queda a medias el trabajo porque pues lo que ya se ha platicado de la facultad, que tiene algunas deficiencias en tema de docentes, en tema de organización en el plan de estudios, y sobre todo creo que una característica que puede definir muy bien el futuro del licenciado en negocios internacionales egresado de la UNAM es que no hay un correcto análisis del mercado laboral y de lo que pide ese mercado laboral al momento de generar el plan de estudios. ¿Esto a qué me refiero? Se están generando técnicos humanistas y que tienen un grado de conocimiento en muchas áreas que es muy versátil, si así lo queremos ver, pero el mercado laboral no pide eso. Nadie va a llegar a un trabajo a ser gerente. Y para que tú puedas ejercer esos conocimientos que tienes en materia de administración económica, en temas de interpretación financiera, en temas de... Creo que en temas de logística no puedes hacer la injerencia directamente. Exacto. Entonces el egresado de la UNAM en negocios internacionales va a ser un güey que sabe de todo, pero no sabe nada realmente. Ok, ¿consideras que esa es una deficiencia dentro de la carrera? Totalmente, y creo que eso se va a ver dentro de los próximos años, en que pues sea alguien que por definición negocios internacionales, como les decía, es técnico, ¿no? Es práctico, es una hiperespecialización muy fina, y la empresa no pide a un experto en economía, pide a un experto en logística, o pide un experto en economía, pero pide un experto en economía, no alguien que sepa un poco de economía y que además sepa de logística y un poco de derecho internacional, etc. Entonces, es mucho ese tema, y creo que se va a ver en los próximos años cuando empiece a salir la gente de los huecos carrera que va dejando, ¿no? Exactamente. Y justamente yo creo que muchas personas se pensarían, de un contador tal vez está el puesto de contralor, director en finanzas, ¿no? De un administrador general, tal vez recursos humanos. Uno no pensaría como tal que existe un puesto como tal en una empresa que sea negocios internacionales, sin en cambio tú ya ejerces, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de qué trata tu puesto, de qué manera tú la estás ejerciendo y qué clase de puestos ya están establecidos para este tipo de carreras. Claro, bueno, definitivamente algo fundamental es que las organizaciones desde hace 40 o 50 años ya tienen la necesidad de un experto en negocios internacionales. ¿Esto en qué sentido? La globalización ha traído, la globalización y todo lo que conlleva la globalización, la pérdida de las distancias físicas, la entrada de las tecnologías de la información y la comunicación, etc. Todo esto ha generado que haya un movimiento mucho más rápido, mucho más volátil en temas de negocios internacionales, llámese importación y exportación de bienes, ¿no?
Entonces, y no nada más de bienes, de servicios también, ¿no? O sea, Sí. hoy en día, por temas de desaparición de las fronteras y por acceso a tecnologías distintas a las que se tenían hace 100, 200 años, tú puedes brindar un servicio desde un país distinto Sí. a donde se recibe ese servicio, ¿no? Entonces, a partir de eso, las empresas ha surgido esta necesidad dentro de las mismas que por temas de costo, beneficio, etcétera, las empresas en muchas ocasiones dejan de lado y satisfacen esas necesidades a partir de otras áreas funcionales dentro de la organización que les permitan mitigar el riesgo y mitigar la problemática que se tiene en ese momento. Lo que se ve muchísimo, yo me dedico a la consultoría en temas de comercio exterior y aduanas específicamente. Lo que se ve mucho es empresas que no tienen área de comercio exterior, que no tienen área de negocios internacionales, que si así lo queremos llamar, pero todas estas funciones que debería de desempeñar el experto en negocios internacionales o el experto en comercio exterior, las desempeña el área fiscal, las desempeña el área comercial, las desempeña el área legal inclusive. Ajá, el área legal inclusive. Entonces, o sea, no está mal, pero definitivamente es un perfil distinto al que debería tener el experto en negocios internacionales. En muchas ocasiones hay ocasiones en las que se brinda un servicio en el despacho donde estoy trabajando, por el área fiscal, en donde el fiscalista, por más que sepa, ya no puede entrar en temas regulatorios de comercio exterior y tiene que llamar la asesoría de un experto, de un especialista en comercio exterior. ¿Por qué? Porque tocas temas que, por ejemplo, no sé, hace poco se publicó una reforma a las reglas generales de comercio exterior que parten de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se habla de, bueno, se elimina un beneficio para un cierto esquema de empresas que se les conoce como empresas certificadas. Este esquema de certificación es un esquema donde impulsado por Estados Unidos y por otros países de primer mundo, evidentemente, que básicamente lo que buscan es asegurar la seguridad, La calidad. dar seguridad en la cadena de suministro. Las ISO, las normas No, internacionales. no, esto le juega más a la seguridad en la cadena de suministro. ¿A qué me refiero con esto? A que la mercancía que sale, por ejemplo, de Alemania, tiene que pasar por Italia, pon tú, y de ahí se va a España, y después se va a Portugal, y de Portugal se va a Estados Unidos, y de Estados Unidos se va a México, ¿no? Y durante todo ese proceso, pues obviamente hubo cambios de transporte, hubo manejo de mercancías, etc. Entonces lo que se busca asegurar con esto es que las mercancías se mantengan exactamente, y sobre todo esto surgió a partir del 11 de septiembre del 2001, y lo que se buscaba justamente era evitar que se introdujeran bombas, armas, etc., ¿no? Y a partir de eso ya se extrapoló a que puedas fiscalizar o dar visto bueno al cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente o de particulares en el país del que se trate, a través de una certificación reconocida a nivel internacional. Entonces, esta certificación, este esquema integral de certificación tiene varios rubros. Este que estamos tratando específicamente es el rubro en materia de IVA y IEPS, que básicamente lo que hacen es para empresas de comercio exterior que se dedican al comercio exterior, te dan un beneficio de darte devoluciones de IVA en 20, 15 o 10 días. Cosa que si conocemos un poquito el contexto en México, las devoluciones de IVA son de años. Son de años, o sea, estamos hablando de años. Y hay muchas empresas que generan devoluciones de IVA multimillonarias, ¿no? Por los esquemas de operación que tienen en cuanto a viene la mercancía de fuera, y por temas que no vamos a entrar en detalles, pero hay generan IVA a favor, ¿no? Entonces, estas devoluciones que piden, ya se quitó este beneficio,
Y justamente eso es a lo que iba yo con el punto de que son necesidades que el fiscalista no puede llenar, no las conoce. Entonces, este tipo de cosas es para lo que llaman al especialista en comercio exterior. Que genera tu puesto. Exacto. Ok, ya. Bueno, un poco relacionado con estos temas, ¿cuáles son las habilidades que consideras que favorecen a desempeñarte mejor en tu facultad? ¿Qué habilidades te gustaría o crees que te da el estudiar esta carrera? O que deberías de tener, O si que deberías de consideras tener. estudiar esta carrera. Bueno, creo que en ese sentido es muy parecido a administración. Tienes que tener ¿cómo llamarlo? Tienes que tener ego, ¿no? Tienes que ser muy... te tiene que gustar la investigación, creo yo, pero tiene que ser hasta un cierto punto el que te guste la investigación. Te tienes que mantener un esquema pragmático. O sea, eso sí, tienes que ser muy pragmático. Es complicado hacer esta combinación con lo que hablábamos de la ética, porque a final de cuentas la organización lo que está buscando no es ética, es alguien pragmático, es alguien que puede ejecutar funciones. Y creo que en ese sentido tienes que ser una persona crítica, pero definitivamente tu crítica va a poder llegar hasta cierto punto y va a poder incidir hasta cierto punto, y tienes que controlar cómo incide esa ética, esa crítica. Tener cierta inteligencia emocional quizá para saber hasta dónde llega tu crítica y qué tanto más puedes presionar. O saber dormir si las tienes, las necesidades éticas que te pueden surgir al momento de desempeñarte, porque vas a trabajar en una empresa, ¿no? Está muy complicado que trabajes en algo que es distinto a una empresa o a una organización superestatal que al final de cuentas funciona en muchos sentidos semejante. Entonces va a ser algo que vas a tener que... Creo que tienes que ser medio borrego, pues, para ser negociador. Ok, y este tema de investigación me parece interesante porque sí lo requiere, ya que no te tienes que quedar únicamente con la visión o legislación que tenga un país como tal, ¿no? Tienes que estar buscando, ok, este tema de IVA, cómo se ve o cómo se maneja en España, cómo se ve y cómo se maneja en Italia. Un contador, por ejemplo, si va a Italia, tiene que casi volver a estudiar la carrera. Exacto. O sí actualizarse muy cañón para poder ejercerla. En cambio, tú tienes que ya estar adaptado para cualquier país en los que la empresa en la que trabajes tenga actividad. Sí, definitivamente lo que sí tienes que hacer mucho en el tema de investigación es actualizarte en temas regulatorios en materia internacional. Las otras funciones las tendría que desempeñar un fiscalista, por ejemplo, ya en el tema de, no sé, cómo tengo que calcular los impuestos en Italia o cómo los tengo que calcular. Exacto. Lo que hace el negociador internacional, y por eso hacía énfasis en que no necesariamente es el tema logístico, el negociador internacional lo que hace es resolver problemas dentro de la organización internacional, ¿no? Estamos hablando ya de un contexto en donde el negociador internacional, como lo haría un administrador, no va a incidir en la cadena de suministro realmente. ¿Por qué? Porque el negociador internacional lo que va a hacer es buscar a la gente aduanal en Italia, si quieres traer una mercancía de Italia, buscar si tienes que tributar en Italia, vas a buscar un fiscalista italiano o que haya estudiado en Italia. Especializado. Si tienes pedos regulatorios, lo vas a ver con un abogado italiano o lo vas a ver con un técnico italiano, dependiendo del tema regulatorio del que estemos hablando. Pero eso es lo que hace el negociador internacional. Tú no te haces experto y eso es a lo que iba con que es una carrera muy versátil y sales sabiendo de todo, pero sales sin saber nada. Porque no te vas a volver experto en derecho internacional. Inclusive los expertos en derecho internacional, que pensar que un negociador internacional se puede volver experto en derecho internacional sería darle una escupida horrible a una maestría, a un doctorado en esas áreas específicamente. El negociador internacional no va a volverse experto en absolutamente nada, y lo que va a buscar es esta versatilidad y va a buscar esta dirección, ¿no? El incidir de manera que puedas agregar valor a la cadena de suministro a través de todos estos expertos que sí existen, ¿no? Entonces, básicamente el negociador internacional es alguien que facilita
las condiciones Para la conexión de las estos condiciones de recursos. mercado para las demás áreas funcionales, como puede ser el de compras o el de conta, etcétera, ¿no? Entonces, él lo que va a hacer es decirte, ¿sabes qué? Esto podemos mejorarlo, esto podemos hacer estos cambios, etcétera. Y si utilizamos este esquema operativo de manera distinta, podemos evitar grabar un IVA doble o triple, o podemos evitar tributar en tal país y mandamos las mercancías por este otro lado. Evalúas muchísimas cosas que al final de cuentas sí son muy versátiles. Pues. Pero al mismo tiempo que mencionas esto de que eres como que dominas o conoces ciertas áreas pero no eres experto en nada, creo que también puede, no sé, es una pregunta, si esta misma carrera podría abrirse las puertas a estudiar un posgrado en cualquiera de las áreas en las que tiene para ahora sí volverse un especialista en derecho aduanero, en economía internacional, en todos esos sectores. Bueno, derecho aduanal, no aduanero. Aduanero. Aduanal, disculpe. Sí, y de hecho yo creo que es necesario que el negociador internacional tenga algún posgrado o algo que le ayude a profundizar su conocimiento en algún área funcional, porque en todas las empresas, como te digo, y así es como está el mercado, pues, o sea, sobre todo en México. En México es raro ver una empresa que tenga un área de comercio exterior o de cumplimiento de comercio exterior, y se ve mucho más en empresas internacionales. Petroleras, por ejemplo, etcétera, tienen áreas mucho más robustas, con mucho más presupuesto, que les permiten acceder, por ejemplo, a herramientas tecnológicas que les permitan dar cumplimiento a sus obligaciones, ya sea en México o en cualquier lado, y que les permitan además, no nada más de cumplir sus obligaciones como particulares, eficientar su cadena de suministros, como puede ser, por ejemplo, los ERPs. Muchas veces los ERPs se ve que, bueno, los ERP son Enterprise Resource Planning, para los que no saben, y estos ERPs lo que te ayudan es a tener un mayor control en la producción y en el desempeño de la organización respecto a los recursos de la misma. Estos ERPs, muchas veces cuando llega la persona que te está vendiendo el ERP y te diseña tu ERP conforme a tu organización, a quien consultan es al fiscalista o es al gerente de almacén, o etcétera, ¿no? Pocas veces se consulta al experto en negocios internacionales, de tal manera que te diga, oye, es que ese ERP necesito que tenga tal funcionalidad porque eso me va a permitir tener una mayor visibilidad de a qué embarque corresponde esa mercancía que viene, ¿no? O es que si en mi ERP necesito que me jales estos documentos que son necesarios como parte de mis obligaciones, y además me va a dar una mayor visibilidad de los costos de producción que estoy teniendo en fijo, ¿no? En firme. Sí, ya para optimizar esa parte, ¿no? Muy bien, creo que resolviste la gran mayoría de dudas que podría tener una persona que está interesada en estudiar esta carrera. Rompiste este estigma que tenemos de broma en la facultad de un negociador internacional es un administrador con inglés, y creo que es muy distinto a esta creencia, ¿no? Que igual le decimos de broma porque nosotros también sabemos que no. Claro, y de hecho, déjame decirte que sí lo somos en gran medida, porque el administrador tiene la misma condición de ser, de tener que ser versátil, de tener que no hiperespecializarse, y el administrador que se hiperespecializa, así te lo voy a decir, es un pendejo, un inútil, y es el que se va a quedar a un nivel ejecutivo de la organización. Está destinado a cumplir con un rol específico y no lo puedes mover de ese rol porque ya no funciona. Entonces, por eso es que una carrera que yo te podría decir realmente versátil sería, por ejemplo, un desempeño que podría tener un administrador o un negociador internacional realmente versátil sería ser un director financiero, o un director general, o un director de operaciones, porque y el que llega a esos puestos necesariamente es alguien que entendió esta parte de la versatilidad en el desempeño de los funcionarios. Porque, por ejemplo, en mi caso y
y en el caso de la organización donde trabajo, de la empresa donde trabajo, te dan un curso en donde ves temas de fiscal, ves temas de precios de transferencia, ves temas de IVA, de ISR, o sea, dentro de fiscal ves el tema de IVA, el tema de ISR, todo lo que es temas regulatorios, ves una parte de comercio exterior, etcétera. Entonces lo que buscan es que te salgas de ese estigma de que nada más eres fiscalista o nada más eres, te dedicas al litigio, y que veas un poquito más allá. Es un poquito, extrapolándolo, a lo que debe de buscar el administrador o el negociador internacional, y por eso digo que son muy parecidas en ese sentido, porque te dan esa versatilidad y te exigen esa versatilidad si de verdad quieres triunfar, lo que sea que eso signifique, tener éxito, lo que sea que eso signifique, dentro del ámbito laboral. Perfecto. Ok, tenemos una nota que quisiéramos platicar con nuestro invitado, el señor Braulio, pero a la par también llegó nuestro invitado, el señor Huichezar, para compartir este tema que le pareció interesante y que creo que tiene una opinión que puede beneficiar y puede hacernos tal vez pensar más sobre el impacto que tiene esta nota en el país. Y es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fue tomada recientemente por un grupo de personas, en especial feministas, que decidieron tomar las instalaciones y en acto de rebeldía pintaron un cuadro, me parece, de Emiliano Zapata. Y no, Fueron 4 cuadros. No, pero el primero, con el que el presidente se enojó, güey. Francisco y Madero. Madre. Pintaron el cuadro de Francisco y Madero, a lo que el presidente dijo que era una persona de respeto, a la persona que se le tenía que admirar. Y en segundo acto de rebeldía pintaron el resto de pinturas y las subastaron. Las están subastando afuera de las instalaciones de la CNDH para que con esto dinero recaudado puedan ayudar a víctimas que sufrieron de feminicidios y de cualquier otro delito sexual que haya afectado a las mujeres en este país. Entonces, Disclaimer, este podcast no se asume feminista ni en contra de él. ¿Quién? el podcast. Puto, güey. Di que eres machista, güey. No, güey, no. ¿A quién le dijo machista? Sí. No, güey, no lo voy a decir. No, El sé. desdoblamiento propiamente es Me el niego a hecho de que responder. la generación de un producto, güey, con estos contextos sociales, ¿no? Sí. En tanto que su comercialización, güey, y la dinámica, güey, económico-administrativa. Ese es nuestro tema, güey. Si el feminismo hace o no hace, no Ya es se tema, la güey. güey. No somos O sea, 4 hombres, güey, que les vamos a decir que huele con el feminismo, no Sí. vamos a hacer la macho planation, no mames. Gracias. A Ese pesar era de el que disclaimer. Belinda. Ahora, el enfoque que le podemos dar a esta nota tiene muchas interpretaciones. Una es cuestionarnos cuál sería el papel de la CNDH en México, si es importante, si es incluso más importante lo que están haciendo ellas al quedarse con las instalaciones y utilizarlas para de verdad actuar en este país que necesita más una acción que una recomendación. O también podemos dar el enfoque de las mujeres subastando estas pinturas. ¿Es una ofensa en realidad para las personas a las cuales pintaron, para Francisco y Madero, para el patriotismo en este país o no? Pero yo creo que podremos arrancar un poquito con la CNDH. ¿Es una organización que en verdad tiene impacto en las decisiones que se toman en este país? Claro, definitivamente tiene un impacto. Creo que es una institución necesaria, sin embargo, y no nada más necesaria en términos de utilidad, sino necesaria en términos de obligaciones, como las que tiene México al ser parte de la Organización de las Naciones Unidas en el tema de la búsqueda del respeto a los derechos humanos, los compromisos que se tienen conforme a la agenda de la ONU, y conforme a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Y esto, pues definitivamente tiene una incidencia en la sociedad mexicana. Sin embargo, lo que se pudo ver con el cambio de gobierno fue también un cambio en la dirección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se entrega en bandeja de plata a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los intereses del gobierno. Y siguen la misma línea teórica y la misma línea ideológica, del gobierno actual, en donde se predica que hay una defensa de los derechos de la mujer, se predica que hay una defensa de los derechos humanos en general, de las minorías, de los indígenas, etc. Pero al mismo tiempo
se transgrede contra los indígenas, al mismo tiempo se transgrede contra las mujeres, se legisla inclusive en contra de estos grupos, de estas minorías, y se minimiza el problema, ¿no? Algo que dijo la directora de la CNDH en conferencia mañanera con el señor presidente, fue justamente que ya se estaba atendiendo, perdón, esto lo dijo Olga Sánchez Cordero, me estoy yendo por las ramas, dijo que ya se estaba atendiendo el problema y que no tenían nada que hacer las feministas en la CNDH, puesto que ya se estaba atendiendo el problema, ya se había aceptado el pliego petitorio del grupo feminista, de las colectivas, pues esto habla de la perspectiva que tiene el gobierno actual sobre el papel de la CNDH y del papel de la CNDH que se está desempeñando como parte de la 4T, ¿no? Entonces, definitivamente tiene una incidencia, sin embargo, la orientación que se le está dando actualmente a la CNDH definitivamente defiende otros intereses y además se ve evidenciada con todos los videos que subieron estas colectivas, etcétera, que este tema de la austeridad no existe. Es una falacia, es una pantalla. Puedes ver a directivos de la CNDH rechazando gente porque en teoría no tienen el presupuesto para atenderlos, pero tienen despensas completas en sus oficinas, cosa que nada tiene que ver con su trabajo, ¿no? No necesitan esas cosas para desempeñar su trabajo. Además de eso no se ve, pero tienen sueldos altísimos, ¿no? Y esto, pues, ¿qué genera? Que se ve el privilegio en la dirección de la CNDH, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Pública. Tenemos a un economista al frente de la Secretaría de Educación Pública. Dime, ¿qué economista puede saber cómo se debe de manejar una institución educativa, ¿no? Entonces, a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Entonces, esto evidentemente habla del nepotismo que hay. Obviamente la directora de la CNDH es sumamente amiga del presidente, ¿no? Se conocen desde hace mucho tiempo y se han respaldado mutuamente cada vez que cualquiera de ellos se ha lanzado por un puesto político, pública y privadamente, ¿no? O sea, tras bambalinas y en el entramado, en la superficialidad, ¿no? de la información. Claro, y es que esos son temas de absurdos organizacionales, ¿no? Desde una administración pública, si le queremos llamar así, sigue siendo esto una suerte de, no sé, no lo llamaría fachada, güey, un performance, güey, muy extraño, muy asqueroso. Esta es la condición. Cuando tú emprendes una organización, cualquiera que sea esta, con los puestos que tú quieras, esta organización tiene que efectuar un trabajo. ¿Okay? Este trabajo tiene que ser percibido como valioso respecto al mercado. Esto hablando de organizaciones más tendientes a lo privado. Las organizaciones públicas operan con supuestos diferentes. Las organizaciones públicas, en tanto que están amparadas con condiciones de tranquilidad respecto al entorno o poca susceptibilidad respecto de condiciones del entorno, tienden a agarrar su nicho y no salirse de ahí. El contentismo, la burocracia, todos esos problemas que relata el maricón de Max Weber. Respecto a esas condiciones, existe este supuesto o esta incidencia de, si lo quieres ver como de dominación o hegemonía de Estados Unidos o de la ONU o las organizaciones internacionales. Hola, buenas tardes. Yo, organización llamado ONU o la de los derechos humanos, no recuerdo cómo se llama. Comisión Nacional de Derechos Humanos. No, la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Hago una evaluación respecto de tu desempeño en tanto que país. Y país, no sé qué divisiones hacen ellos entre Estado y Nación, no sé cómo lo conceptualizan ellos. Pero dicen, buenas tardes, tienes estos indicadores que yo saco de la manera más objetiva posible y digo que lo estás haciendo muy mal. Por ende, tienes que emprender acciones. Del otro lado, ¿cómo se percibe ese emprender acciones? Por usos y costumbres de esta pseudo dictadura que tuvimos en México, tendemos a ser faraónicos. Que tengo un problema, voy a hacer una organización que desenvuelva o atienda este factor que es de contentillo con el, ¿cómo llamarlo?
la opinión pública. Eso es lo que voy a hacer. Las instituciones, en términos ya semióticos, hegelianos, complejos de comunicación, si los quieres ver así, es esto. La institución son convalidaciones, entes metafísicos que son validados socialmente y se reproducen en la comunicación en términos sociales. ¿Qué es esto? Nosotros en un grupo determinado, tan amplio como lo quieras limitar, estamos de acuerdo en que tendría que haber personas o alguien que desempeñe un trabajo que me permita la reproducción de una práctica social. Esto es, pues que mis niños son idiotas, güey. Pues güey, es que para ser menos idiota debería haber alguien que sepa y les diga, güey, cómo ser menos idiotas. Hay un nacimiento de la institución llamada educación, y esa institución a nivel estatal, a nivel metafísico, repercute en una organización, o sea, 3 personas o más trabajando en ese sentido para subsanar dicha situación o para reproducir N cantidad de prácticas. Ese es otro boleto. El tema es, con la CNDH en tanto que organización, ¿de dónde nace? Nace de mi constitución, mi manual de operaciones o mi poesía o mi filosofía organizacional en tanto que gobierno, para subsanar la situación y traer a la realidad estos ideales que yo tengo, o viene de una imposición, de otro documento generado con otros supuestos y con otros pensamientos, güey, y generó la organización de tal manera. Esto es, la CNDH no es otra cosa que una organización generada del culo, sin sustento, sin capacidad de ejercer un trabajo propiamente dicho, más que las recomendaciones. Y las recomendaciones, pues bien, las puede hacer directamente, y las hace la Organización Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué necesitamos otra organización que lo haga a escala nacional? Tú dirías, ¿no? Para que interactúe de manera más directa con el aparato gubernamental. Y que adapte esas recomendaciones a la realidad mexicana. Yo podría irme por ahí, pero realmente lo necesito. O estoy generando otra organización para incrementar la plantilla del sector público y darle un puesto a mi amigo. Es esto, estoy contratando a la persona más alta del puesto, pues no, está evidente con esta directora. Para darle una cierta imagen internacional, ¿no? De México está cumpliendo con los estándares, México está trabajando en mejorar día a día, cuando en realidad solo es un fantasma en la empresa socialmente responsable que es a nivel internacional en nuestro país, ¿no? Decir una empresa creo que queda muy grande. No, me refiero a la comparación de... Es un publicito. Sí, claro. Es el, digamos, es el cartel más grotesco que a mí se me podría llegar a ocurrir. Entonces, si esta CNDH no tiene realmente no está sirviendo para nada. Es que sí sirve, déjame decirte, por eso comenzaba yo con este punto. De buena voz, tengo conocimiento que la asesoría que se brinda en la CNDH en materia jurídica, en muchas ocasiones ha ayudado a mucha gente. Hay muchos grupos que sí han sido apoyados por la CNDH, no nada más grupos, sino también personas particulares que se han vulnerado sus derechos y que de cierta manera no toda la gente, y eso hay que entenderlo muy bien, la institución no nada más es la dirección, es la gente que trabaja en esa institución. Ahora, obviamente el peso estructural que tiene una dirección o simplemente ya no digamos la dirección, sino la partida presupuestal que se tiene, de dónde se obtiene, ¿no? Eso incide muchísimo en cómo se va a desempeñar esa organización en específico, pero sí creo que es funcional esta organización, creo que sí es necesaria dentro del contexto actual. Sin embargo, esta organización debería estar gestionada por el pueblo, ¿no? Por el pueblo real, no el pueblo en el sentido demagógico, en el que normalmente se utiliza ese término, sino por las comunidades, ¿no? Las comunidades deberían de tener una mucho mayor incidencia en las decisiones de este tipo de organizaciones, porque al final de cuentas es a nivel comunidad en que se dan este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, ¿qué tanto puede incidir una organización cuasi gubernamental como la CNDH en un esquema comunitario o un esquema cultural como puede ser, por ejemplo, el racismo, ¿no?
El racismo, yo como gobierno, es muy difícil que yo pueda incidir porque al final la forma de incidir del Estado, perdón, no del gobierno, del Estado, es a través de la opresión, a través del uso de la fuerza legítima. Policías. Los policías, exactamente. O sea, Pero eso es una duplicidad de funciones. Si ya tengo un aparato jurídico que salvaguarda mis derechos, salvaguarda mis condiciones, en tanto que ciudadano, ¿por qué necesito otra organización que tenga trabajos duplicados que me garanticen ese tipo de cosas? Porque no está siendo eficiente la primera, obviamente. Claramente. Pero en vez de reforzar o de hacer eficiente la organización que es supuesta a salvaguardar esta condición o a prestar este servicio, ¿por qué necesito otra organización? Porque esto es una organización legítima y no el más vulgar de todos los anuncios publicitarios que yo haya visto, ¿no? Sí, hablando de esta eficiencia que acabas de mencionar, han dicho que en un principio que conoces casos a los que no se les ha dado la ayuda. En la CNH tú personalmente puedes decir casos en los que no sabes, no te preocupes, no tienes que decir nombres de nada si no te quieres. no. Pero también conoces de buena mano a los que sí se les ha aportado, Claro. se les ha ayudado. Claro. Entonces, conoces cuál es este criterio, ¿podrías decirnos cuál es este criterio a través del cual deciden a quién ayudar y a quién no? Es un algo término así. en muchas ocasiones clasista. Ajá. Y de qué tanto me va a beneficiar ayudar a esta persona, qué tan públicamente redituable me va a resultar, ¿no? A final de cuentas, este tipo de organizaciones viven del prestigio, ¿no? Entonces, de cómo son percibidas por la opinión pública. Entonces, ayudar a una persona, por ejemplo, transexual, apoyarla con asesoría jurídica, etcétera, no va a ser tan bien visto por las condiciones culturales en las que se encuentra esta organización, por la opinión pública, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de situaciones es en las que, digo, yo personalmente conozco a una persona que se dedicaba justamente a brindar asesoría jurídica en la CNDH. Ajá. Y justamente a ellos les asignan los casos, ellos no pueden decidir. Ellos no los deciden cuál van a tomar. A ellos les son asignados los casos. Pasan por un filtro, ¿no? Exactamente. Ese filtro justamente es en el que está toda la mierda, ¿no? Entonces, considerando la existencia de este filtro, ¿crees que la sede de la CNDH debería ser devuelta a la propia CNDH, dado que la propia presidenta de la CNDH dio declaraciones de que esta toma les está impidiendo, supuestamente, ayudar a la gente, dar seguimiento a los casos que ya tenían y a nuevos casos en los que se violan los derechos humanos? Yo creo que está en todo su derecho, están en todo su derecho las colectivas de hacer esta toma. Creo que este tipo de... Yo estoy completamente a favor de este tipo de acciones por parte de la sociedad, de la sociedad organizada, y creo que defienden muchísimo y son muy efectivas a la hora de lograr cambios estructurales, ¿no? Entonces, lo vimos ya, por ejemplo, con la Ley Olimpia, ¿no? Todas las manifestaciones que se dieron, etcétera, generaron un cambio real, ¿no? en la legislación, y esto fue a través de la presión social, esto fue a través de las manifestaciones, fue a través del ruido que hacen estos grupos, ¿no? Y al final de cuentas, algo muy importante es que si bien mucha gente puede pensar, es que porque hacen eso, porque rompen, porque etcétera, para empezar, no existe la patria aquí, ¿no? La nación como tal es una mentira. El patriotismo es una mentira que te están vendiendo para que sigas un cierto parámetro, para que sigas una cierta moral, para que sigas una cierta línea ideológica. Como cuando te pones una camisa de un equipo de fútbol, por supuesto. Es exactamente lo mismo. Más perverso que eso, es una Aún, marca. Exactamente. Aún más perverso. Y que te dan por nacer en un lugar. Sí. Tan ilógico como eso. Como si fuera cuadrada la Tierra, ¿no? Entonces... ¿Ah, que no? Entonces, este tipo de acciones me parece que son muy efectivas. Creo que deben de mantenerse fuertes hasta que sean cumplidos los acuerdos que se busquen. Y sobre todo, no olvidar que todos estos edificios, todas estas instituciones responden a la sociedad.
tienen que responder a la sociedad, y si la sociedad... Es objetivo, ¿no? Exactamente. Y si no responden a si la no sociedad. responden a la sociedad tiene todo el derecho de exigir por los medios que les sean posibles que se cumplan los objetivos de estas instituciones, ¿no? Entonces, creo que es muy productivo, creo que inclusive podemos ver una tendencia, ¿no? Inclusive hace 5 o 6 años en que este tipo de manifestaciones, este tipo de grupos eran aún peor vistos, aún en ese contexto generaron un cambio. Entonces, el cambio no se genera a partir de que la sociedad esté de acuerdo con el cambio. Los cambios, y ya lo dijo Foucault, se dan cuando el individuo sale de esa red que es la cultura, ¿no? y transgrede sobre esa red y sobresale de esa red. Y entonces esa red lo que va haciendo es irse adaptando a las condiciones que la sociedad exige. Y a través de esa adaptación es que se va dando el progreso, ¿no? Entonces, sí, esas adaptaciones necesariamente se dan con cambios de fondo y no de forma, ¿no? No lo vamos a obtener de manera, o no lo van a obtener en este caso en específico las colectivas, apelando a la bondad de las personas que las oprimen, ¿no? No pueden esperar que los hombres nos demos cuenta por nosotros mismos, ¿no? Desgraciadamente somos hombres y tienen que decirnos las cosas, ¿no? Y decirnos las cosas nos las tienen que decir bien. ¿Y a qué me refiero? O sea, que no tenemos raciocinio o a qué te refieres. No, me refiero a que por nuestra condición de privilegios, tú no vas a decir, mi privilegio, pobrecito de mí que tengo privilegios, ¿no? Me tengo que quitar mis privilegios. No eres tendiente. ¿Podemos mencionar algunos de esos privilegios? Hermano, estamos en un lugar en donde si yo hubiera sido mujer no hubiera venido. ¿No hubiera venido? No. Por el índice de feminicidios que hay aquí. Sí, de hecho México es de los países en los que hay más. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. Producción, cuando diga que te peguen unas censuras, por favor. El laboratorio secreto. Que esa es la condición, también hay que hablar aquí porque justamente estamos hablando de organizaciones bastardas. ¿Qué es esto? ¿Te refieres a la CNDH? No, ese es un cartel grandote, eso es marketing. Entonces, con organización bastarda me refiero a los movimientos sociales, a los colectivos, a las organizaciones que existen, sin embargo no son abrazadas por la teoría administrativa pública ni privada, respectivamente. A lo que voy es, este colectivo es una organización, son gente abocada, o colectivos, pueden ser una suerte de joint venture o algo parecido. Colectives. Por ser correcto políticamente a la hora de narrarlo. Estas organizaciones existen y siguen este principio que narraba, ¿no? Yo en el otro podcast, el ejercicio de su voluntad. La voluntad de esas señoras, por razones legítimas o no, nosotros creemos que sí, pero no somos quien para decirlo, ni para ahondar siquiera en esa condición. En su voluntad dicen que hay una condición en el sistema que no les es favorable, se organizan, son una organización y operan desde ahí como una organización privada. Yo puedo narrar sus convicciones, cómo se organizaron, cómo se hicieron de recursos. O sea, esto de las pintas no lo puedo interpretar desde una perspectiva mercadológica de incidencia en el mercado para la venta de un servicio hacia la mente. Lo podría esbozar por ahí. Te podría hablar en términos de recursos humanos de a quién estamos reclutando, no necesariamente a mujeres que hayan sido más sensibilizadas a esta condición de género, porque también hay mujeres que tienen machismo internalizado y dicen que esas no son formas, que si pobre monumento. Hay una gestión de recursos humanos sobre atracción, mantención, retención y desarrollo. Hay condiciones operativas de las formas que se hacen, que esto se ve trasladado en otros saberes de la sociedad. Y hay una condición financiera, porque quieras que no, ellas sacan dinero de alguna manera. ¿Cómo se financian? No es medio aquí, porque nos ponemos, es muy fácil ser condiciones paranoicas de que lo están financiando, es un tal grupo de interés. ¿Pudiera ser o no? Comunistas. Definitivamente siempre son los comunistas los malos, estamos en los 70s, ¿no? Son rusos. Cualquiera de esas condiciones. Hasta un punto ahí yo te las puedo explicar y narrar. Pero hay un punto que es cuando pasan este tipo de cosas, donde inciden, toman una organización pública y se van a mantener ahí a punta de madrazo. Esas lógicas de violencia, cuando ya no buscan una competencia en el mercado respecto a otras organizaciones, cuando ya no compiten respecto a ellas, son lógicas de actuación respecto de lo público.
Lo público tiene un proceso de administración diferente. Recordemos o enunciemos. Nosotros, en tanto que administradores privados, decimos planeación, adopción, dirección y control. Se chingó. Vamos acá, tenemos un corporativo que nos dice que eso se hace así, sí o sí, por determinadas condiciones. Los públicos no. Los públicos administran en términos de entrada a la opinión pública, planeación de la política, ejercicio de la política y control. Pero esto no es lineal. Hay recursamiento respecto de cada uno de estos pasos y ese recursamiento es contingente y siempre direccionado traído respecto de la opinión pública normalmente. Por eso todos los filósofos buscan cómo incidir o cómo hablar con este monstruo de mil bases, cómo hablar con el mercado, cómo hablar con la masa, cómo hablar con el monstruo de mil ojos. Y eso, déjame decirte que esa diferenciación entre la administración pública y la administración privada es muy importante porque nos dice qué es lo que está vendiendo la CNDH. Porque al final de cuentas ellos están vendiendo exactamente lo mismo, están vendiendo algo igual que como lo haría una empresa privada en términos llanos, ¿no? Los mecanismos que tienen para definir ese producto es distinto y como dice Weche, en la empresa privada tú tienes una misión, visión, valores, analizas el mercado en ese momento y haces sacas un producto, claro, que se adapte a las necesidades que se viven en el mercado en ese momento. Después, ya que planeaste, organizaste, dirigiste te vas al control. Te vas al control y en el control determinas, ok, eso está saliendo bien, esto está saliendo mal y vuelves a hacer el proceso otra vez, ¿no? Ahora, dentro de esa línea, la empresa pública, ¿no? o la organización pública, como lo puede ser la CNDH, tiene que estar todo el tiempo contingentemente viendo cómo tiene que cambiar su perspectiva respecto al entorno social que se vive en ese momento. Si la CNDH tiene este problema específicamente ahorita es por no haber sabido justamente atender estas necesidades que los consumidores de la CNDH tienen. Entonces, o el no haberlas sabido atender de la manera correcta. Sí, de hecho, aquí quiero mencionar el ejemplo de una de las líderes de estos grupos. Es una señora a la que mataron a su hija en 2016. El caso fue investigado por la CNDH en su momento, fue clasificado simplemente como un accidente. Ella murió en su departamento, en un departamento, en una fiesta. Había alcohol, había música, eran ella, dos amigas, dos amigos y un profesor de su universidad. Era un estudiante del Politécnico de Ingeniería. Ella murió, o se cayó, la tiraron. Y bueno, al principio fue declarada como un accidente, simplemente se había caído. La madre no estuvo de acuerdo con esto. Durante muchos años ella salió en reportajes, en noticieros, hablando de cómo mataron a su hija, cómo había pruebas de que ella tenía la piel de sus agresores, de supuestos agresores, en debajo de sus uñas, y aún así la CNDH no le dio una respuesta a esto. ¿Qué es lo que pasó ahora cuando se tomó la sede de la CNDH? Este caso fue reconsiderado y fue tomado como feminicidio a partir del 7 de septiembre de este mismo mes. Y bueno, creo que de hecho una de las cosas de este pliego petitorio, que se reconsiderara este caso y que se abriera la investigación nuevamente. Sí, efectivamente, esto es un ejemplo perfecto de que la CNDH, por no saber cómo manejar la situación y cómo desempeñar sus funciones correctamente y estar supeditadas, desgraciadamente, al factor humano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque por más sensibilizada que esté la persona que sea el asesor jurídico de este caso, vive en un contexto sociológico de machismo arraigado y esa misma persona a lo mejor... Bueno, tal vez sí arraigado, pero que poco a poco ahí va yendo desapareciendo, ¿no? Sí, podemos afirmar que va desapareciendo pero poco a poco. Algo que inclusive Weche podrá andar en ese tema, nosotros no puedes dejar de ser machista. Se es un machista en rehabilitación y te das cuenta de esas actitudes. Poco a poco está yendo ese cambio, ¿no? Sí, pero la verdadera desaparición del machismo, si es que alguna vez se da, se va a dar dentro de varias generaciones. Es progresivo y tal vez todos los cambios en algún momento ya no existe esta oleada ideológica, pero pues siempre va a existir alguno que otro que sí tenga esas ideas. Se va teniendo en menor porcentaje, pero como dice aquí no se es como cualquier crimen, ¿no? Se puede buscar erradicar los asesinatos, pero siempre va a haber alguien que mate, que esté dispuesto a matar. Incluso
No, yo creo que es distinto porque los homicidios se atacan de manera individual y yo creo que el tema de ser machista no se elimina, o sea, no dices a partir de mañana ya hay menos 100 personas machistas. Yo creo que hay un porcentaje que va reduciendo en todas las personas, pero todos seguimos siendo machistas. No, Todos no tanto la seguimos- persona, el cambio generacional más que nada. Pero todos seguimos siendo No es machistas que en nosotros cierto de repente porcentaje. estemos dejando de ser machistas, sino que las generaciones, cada generación lo es menos que la anterior. Es a lo que me refiero. Sí, se No es que busca. nosotros vayamos bajando nuestro porcentaje de Creo hombres que que se más busca. machista ayer que hoy. Sí, No. tendrías que suponer hay un indicador. Ajá. Yo creo que la condición se puede abordar de manera relativamente simple. ¿Qué capacidad instalada tiene la organización CNDH para subsanar esta condición? Ellos tienen académicos, tienen gente muy preparada, que son capaces de generarte un bonito documento. Y si los usan, ¿no? A final de cuentas. Ellos no tienen policías, ellos no tienen... No pueden ser coercivos. No tienen armas, no tienen Ellos no van a cumplir la función de ir por el... suficientes empleados para subsanar o para vigilar. Ujú. No tienen capacidad instalada para ejercer un trabajo que pudiéramos percibir de manera más tangible. Hay que tener cuidado con qué le pedimos a estas organizaciones. Primero preguntarnos, ¿necesitamos dicha organización? Porque tenemos una capacidad de voto, por muy pequeña que sea, en tanto que ciudadanos. Sí. Necesitamos tal organización, esa organización con las condiciones que tiene, es capaz de ejercer un trabajo que yo pudiera percibir como valioso o suficiente. Y tercero, tomar una decisión. Estas chicas ya se nos adelantaron, dieron cuenta de todas estas condiciones y dijeron, no sirven. Sin embargo, estas están mamando de la República, están teniendo recursos, tienen un edificio. Y sabes que ese edificio, para subsanar condiciones de género, no me sirve que me hagan documentos bonitos que bonitamente van a tomar el poder jurídico y probablemente usar a modo de papel de baño. Tienen cuadros medianamente valiosos. Yo lo que necesito es una estancia donde las mujeres puedan tener un espacio seguro. Yo principalmente pienso que esta es una oportunidad, ¿no? Para hacer las cosas bien en este sentido, porque otros países han tomado medidas en contra de este machismo para eliminar los feminicidios y cosas así. Digamos el caso de España con la ley de género, pero no lo han logrado. Grabando. ¿Qué hiciste, pendejo? Le puso play. Estúpido. Ya. R. Es una tecla. R. Era R. No, ya no. Ya, sí, ya. Ya, déjame. ¿Ya Ya. está grabando? Sí, ¿qué hiciste otra No vez? sé nada. Otra vez con R. Ya. ¿Ya? Ya. ¿Está grabando, no? Ya. Sí, No, le hiciste sí. suma la onda, güey. Ah, Nada sí. más le hiciste suma la ¿Y onda. qué pedo? Ya, dejas. ¿Está bien entonces? Sí, ¿Por qué? Sí está grabando. sí, ¿Ya sí. ¿Ya está grabando? ¿Está grabando o no? Una, dos, Somos unas tías, carnal. tres. Pero en el que el índice de feminicidios va subiendo, el caso de que las denuncias falsas a hombres también sigue subiendo y no han logrado resolver el problema. Entonces, las declaraciones que dieron estas mujeres que tomaron la sede de la CNDH fue que no solamente tomarían en cuenta a las mujeres, también, por ejemplo, niños que son víctimas de violencia, de que son abusados sexualmente, por ejemplo, cosa que esa ley no toma en cuenta a las lesbianas, a los trans, a muchos sectores, y estas mujeres sí quieren hacer. Yo creo que es una oportunidad de que ellas hagan las cosas bien, de que se hagan las cosas bien, y que auténticamente el número de feminicidios en México baje, porque es un país muy, muy agresivo con este sentido. Sí, creo que definitivamente es productivo que haya ruido alrededor de este tema. Este ruido que se está generando tanto por parte de la CNDH como por parte de las colectivas que tomaron las instalaciones, lo que genera es que haya una difusión de la ideología de cada una de las partes. Es decir, la CNDH va a decir su postura, los obliga a decir su postura respecto al tema y a estar en el ojo de la opinión Y pública. empezar a funcionar bien, ¿no? Y, Hacer algo. o no, o dependerá de la opinión pública. Si la opinión pública dicta que las feministas son respaldadas, Claro. entonces la CNDH no va a tener de otra, porque vive de la opinión pública. Pero si no es respaldado por la opinión pública, y es por eso que es muy importante todo el contexto cultural que se está desarrollando ahorita es fundamental para el éxito de estas colectivas, a partir de esa opinión pública es que se va a decidir en un futuro cercano cómo aborda el problema de la CNDH. Claro. Sí, en caso de que digamos que, por ejemplo, ellos ya no hicieran nada con ese edificio, lo de la CNDH me refiero, y digan, vamos a instalarnos en otro lado y a la verga, ¿no?
Entonces tendríamos ya tres instituciones encargadas de esto. Ya si no lo hace una, lo hace otra o lo hace otra, ¿no? Hace rato él había puesto este ejemplo. ¿Por qué tenemos la CNH? ¿Por qué es necesario? Porque tal vez nuestro propio sistema que tenemos en nuestro país no funciona. Entonces tal vez ellos puedan hacer algo, ¿no? Pero sería No lo están irreverente, haciendo, ¿no? ellos ya no lo están haciendo, ahora tenemos una tercera institución que sí, aunque puede ser un poco irreverente, si no lo hace una, lo hace otra o lo hace la otra, ¿no? Pues, ya tenemos más opciones y bueno, más gente en teoría debería pero ser ayudada, ¿no? también Sí. se presta al dejar la responsabilidad, porque si hay otro que lo puede hacer, pues ¿por qué No, pero a ver, Bien, No es creo que ahí la en ese institución no sentido, creo que es que esté dispuesta eso no a se puede dejar esa permitir. responsabilidad. Eso no lo va a permitir el gobierno ni lo va a permitir nadie. O sea, las colectivas no van a hacer su propia propia CNDH organización. con fuegos de No, por artificial. supuesto que no, sino que Y brindar las su ayuda, organizaciones. brindar ayuda a estas víctimas, ¿no? Sería Pero innecesario objetivo, la estancia de la CNDH en México, porque No nada más por eso. O sea, la CNDH debe perpetuarse a sí misma. Entonces, una de dos, o soluciona el problema con las feministas, o las ignora, dependiendo de la opinión pública, hasta que se cansen y las sangran hasta que se cansen, como ha sucedido en muchísimas manifestaciones, ¿no? Que no han estado en el ojo de la opinión pública porque no es un tema en el que la sociedad en general esté preparada para respaldar, para abordar, etc. Te drogaste, bro. Es el mío, ahora que el de Nelly. El tuyo tiene una H, güey. No. Bueno, me quedo este, no importa. Estás pendejo, ese es el mío, bro. Son iguales. Ya está rayado. ¿Se me oye? ¿No se mojó, sí? Nah, no se mojó. Hola. Sí, H, sí, H, güey. No. Sigue funcionando, güey. Estás mamando, deja de rayar mi micrófono. Entonces, Una vez, va. esta preparación, esta falta de preparación de la sociedad, pues puede generar justamente que se puedan lavar las manos. Pero estás hablando en el pasado, actualmente. Actualmente, lo que yo puedo interpretar como en mi condición de hombre privilegiado no vale nada. Entonces, creo que ya va a depender. Va a depender. Para él vale. Va a depender de Tiene que de valer las lo mismo que la condiciones que se persona, vayan güey. dando conforme a las acciones de estas feministas y a las acciones de la CNDH Y a la opinión pública, ¿no? en función de esta opinión pública. A partir de que haya ruido en redes sociales, Que genere un respaldo. en noticieros, como lo estamos viendo, la verdad es que yo creo que la tendencia, así como va, es que se respeten las decisiones de las feministas, se dé atención a sus petitorios. Sin embargo, evidentemente esto se va a hacer desde la capacidad instalada, como bien decía Weche, del gobierno mexicano. ¿Cuál es esa capacidad instalada? Es una capacidad instalada raquítica. En términos de Estado de Derecho, Sí. no hay algo aquí en México que tú puedas decir. Por eso existe la CNDH y por eso hay una necesidad. Porque no hay un Estado de Derecho como tal. Pero que esa necesidad no debería ser la CNH quien la subsane directamente. Sí, el propio Estado. Hay otras instancias directamente. Mira, yo no me quiero ahondar más en el tema. Sencillamente decir, para que una organización ofrezca una cantidad de productos, ya sea servicios o mercancías, en un tiempo determinado, de tal manera que sean perceptibles para esta vida, esta organización tiene que ser eficiente. Para ser eficiente, tiene que delimitar su mercado, tiene que delimitar su gama de productos y tiene que aguardar la espera de que su oferta permita la reproducción de la organización y que subsane o no, o que incida en la percepción del mercado respecto del producto, esto en un entorno y con unas condiciones. Eso es lo que las organizaciones sí pueden hacer. El decir que una organización puede, deja tú tener la responsabilidad, puede subsanar la condición de género, es cagarse fuera de la basílica y no un metro, o sea, varios kilómetros lejos de la basílica. No hay organización que pueda con esa condición. Hay quien esboza y habla que el patriarcado es mucho más grande incluso que el capitalismo, más antiguo quizá. No es menester de esta organización poder subsanar. Lo que sí puede hacer es prestar sus instalaciones, lo que sí puede hacer es emitir recomendaciones como lo estaba hecho, y lo que podemos hacer como contraorganizaciones, como competencia, ya no en escala de mercados, de competitividad, sino en escala de violencia, como se opera a nivel público, son este tipo de movimientos: colectivizarnos, generar organizaciones que incidan de manera violenta, ¿no? De manera aceptable o políticamente o no.
Eso es lo que sí podemos hacer, y si queremos un trabajo perceptible, a día de hoy no podemos expandir mucho el mercado, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Eso es un axioma tan popular como cierto, ¿no? Sí. Exactamente. Y tu posición en el mercado, delimitar tu ocupación en el mercado es muy importante. Perfecto, pues ya tuvimos las opiniones de temas controversiales en estos 2 programas que tuvimos con nuestros invitados. Cada quien obviamente se debe hacer su opinión, no hay un ganador ni un perdedor, simplemente es una charla y que les sirva tal vez todas estas referencias y todos estos comentarios para que cada quien pueda investigar, ahondar más en el tema y hacerse su propia opinión, que este es el objetivo más que nada de este podcast. Entonces yo le agradezco infinitamente a mis 2 compañeros de facultad, a mis 2 amigos, Braulio y César, por haber sido los padrinos de invitados en este programa, por haber sido los primeros en haber venido a este programa, que nos dieron muy buenas herramientas para buscar y un resultado muy fructífero para todos los que vieron estos 2 episodios. Para todos los que vieron estos 2 episodios. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en el Páramo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Me dijiste, muéstralo. Acércate, muéstrate, no hay pedo. No, En otra vida yo te voy a buscar, porque en esta no pudo funcionar. En otra vida yo te voy a cuidar, porque en esta te dejé marchitar. En otra vida yo te